Muchas gracias, Jenny. Vamos a hablar precisamente no de la situación de seguridad, sino de la situación de la deuda. Y es que en Ecuador el pago de salarios del sector público en el mes de febrero está en el aire. Esto por cuenta de la falta de liquidez del gobierno. Hasta la semana pasada, esa cuenta del Tesoro, que es básicamente la cuenta corriente del Estado, registraba unos 604 millones de dólares. Y para que se hagan una idea, la nómina estatal requiere al menos unos 700 millones de dólares mensuales. Por el momento, el fisco no consigue suficiente financiamiento externo para cerrar la brecha fiscal, que alcanzó los 5.700 millones de dólares en el 2023. A esto se suma que el gobierno ecuatoriano tiene que hacer los pagos semestrales a los tenedores de 3 de sus bonos soberanos. Como parte de las medidas del Ejecutivo de Daniel Noboa para recaudar dinero, realizó una venta de oro de la Reserva Internacional que le generó unos 250 millones de dólares. Así también está la propuesta de recortar unos 1.000 millones de dólares en gastos estatales. Y para entender este tema y sus alcances, invitamos al decano de Economía de la Universidad de las Américas, el señor Vicente Albornoz, que nos acompaña desde Quito. Señor Albornoz, el problema no lo origina el gobierno de Noboa, sino que viene de tiempo atrás. ¿Cuáles son las principales causas del enorme déficit fiscal que ha provocado esta situación? Bueno, la verdad es que tenemos un gasto público demasiado alto. Todo viene, digamos, el pecado original viene de una época en la que teníamos un precio del petróleo espectacular y entre 2006 y 2014 el gasto público en el Ecuador se triplicó, un poco más, casi se cuadruplicó por encima de la inflación. Es decir, si en el 2006 el gobierno gastaba 100, pues ajustado por inflación en el 2014 gastaba casi 400. Es decir, hubo un disparo del gasto público que se financió por un muy buen precio del petróleo y porque como teníamos un buen precio del petróleo, entonces éramos un buen sujeto de crédito y nos pudimos endeudar en esa época. Y de eso ha sido muy difícil bajar el gasto público. Ya el sector público está atrapado con un pago de salarios altos en relación al resto de la economía. En realidad, todo nace en ese disparo del gasto que es entre 2006 y 2014. Señor Albornoz, y si pensamos en soluciones, ¿cuál sería quizás la menos dolorosa para la economía ecuatoriana? Por ejemplo, ese anunciado incremento del IVA o que el gobierno aumente temporalmente el endeudamiento. Lo que pasa es que para una economía como la ecuatoriana no hay soluciones que no sean dolorosas. Y la solución más dolorosa es tener un gobierno desfinanciado, porque un gobierno desfinanciado como el que tenemos ahora no puede ni siquiera pagar los salarios del sector público y eso destroza la economía porque bloquea un montón de gasto, un montón de consumo que deja de darse porque el gobierno no tiene dinero. Y además, para complicar la cosa, no tenemos acceso a crédito porque no hay prestamistas internacionales dispuestos a prestarle a un país como el Ecuador con un historial crediticio tan malo. Fíjese que, por ejemplo, en 2008, cuando el país sí tenía recursos, sí teníamos recursos para pagar la deuda, no quisimos pagar nuestra deuda externa porque decidimos que era ilegítima o algo así. Y la verdad, no solo tenemos que reducir gastos, sino que además de reducir gastos, tenemos que conseguir que alguien nos preste y ahí los únicos candidatos en este momento tan complejo son los multilaterales. Señor Albornoz, bien lo mencionó usted, un momento complejo, estamos en un momento de multicrisis y es que también está esa declaratoria de conflicto interno que necesita bastantes recursos el Estado ecuatoriano para hacer frente al narcotráfico. ¿Existe alguna estimación de cuánto se ha incrementado el gasto en seguridad y defensa desde esa declaratoria? No existe porque la declaratoria tiene 3 semanas, no tenemos una claridad del gasto adicional que ha habido. Se estima que habrá un gasto adicional de cerca de 1.000 millones de dólares en el año, lo cual no es una cantidad gigantesca, pero para una economía tan golpeada como la ecuatoriana sí es una cantidad de recursos importante. Y en el anterior gobierno se aumentó muy poco el gasto en seguridad, no tenían la capacidad de gastar los funcionarios públicos del anterior gobierno y no lograron hacer algunas adquisiciones de equipo, de material, ni siquiera de aumentar en eso el gasto en seguridad. Así que no hay ninguna estimación de cuánto se ha aumentado hasta ahora, se calcula que será alrededor de 1.000 millones en un año.
Un tema del que seguramente hablaremos más adelante. Muchas gracias, señor Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas, por esta entrevista. Un gusto.